Cuán increíblemente asombroso es eso. Esa es la salvación de Israel. Ezequiel la escribe de esto. En Ezequiel 30:26, rociaré agua limpia sobre vosotros y os limpiaré de vuestras inmundicias. Además, os daré un nuevo corazón y pondré un nuevo corazón sobre vosotros. Quitaré el corazón de piedra de vuestra carne y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu entre vosotros y haré que andéis en mis estatutos y tendréis cuidado en guardar mis ordenanzas. Viviréis en la tierra que di a vuestros ancestros para que sean mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esa es la marca de la salvación soberana. Haré. Esta es una salvación verdadera. Los elementos de ella encajan con la promesa nuevo pacto de Jeremías 31. En aquel día el Señor por su Espíritu va a traer salvación, gracia salvadora y arrepentimiento para limpiar a su pueblo. Versículo 2 dice, y en aquel día, ahí está la frase de nuevo, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. La salvación de Israel produce limpieza. Dios va a eliminar el pecado de idolatría. Dios va a eliminar la religión falsa. No va a haber marcas de religión pagana que va a quedar cuando esto sucede. La adoración pagana no va a existir. La adoración pagana no va a existir en el reino de Cristo. Y después Zacarías dice cosas que realmente son un enfoque hipotético, pero él presenta su punto muy bien. Vean los versículos 3 al 6. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, eso indicaría un profeta falso, después de que el Señor ha quitado los ídolos y toda la religión falsa. Y acontecerá hipotéticamente que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Cuando el Señor dice que no habrán profetas falsos, se reduce al hecho de que si hubiera uno, sería una violación tan seria de la naturaleza del reino que los padres van a ejecutar incluso a su propio hijo si fuera un profeta falso. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, y nunca más vestirán el manto velloso que usaban los profetas para mentir, y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Yo soy una víctima. Yo fui secuestrado, fui forzado en esto. No va a haber ningún profeta falso. Eso será expulsado. Versículo 7. Zacarías 13, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré y diré,
pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿De qué trata todo eso? La salvación de Israel demanda, requiere sacrificio. De hecho, requiere la muerte del pastor. Levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre, que otra manera de traducirlo sería mi compañero. Ese es el Señor hablando, dice Jehová de los ejércitos. Adelante, maten al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Va a ser costoso para aquellos que mataron al pastor, podría decir usted eso. El hombre, mi asociado, el Dios hombre, Jesucristo. Cuando el Mesías fue matado, las ovejas iban a ser dispersadas. En momentos en la historia de la nación, vemos lo que pasó en 1 Reyes capítulo 22, 2 de Crónicas también. El Señor profetizó que el rebaño de Israel sería dispersado como resultado de la muerte de Cristo, y Él en particular volvería su mano contra los pequeñitos, contra los individuos que usted podría decir fueran impotentes. ¿Qué es eso? Creo que él quiere decir el remanente. El enemigo será castigado, pero el remanente será limpiado. Jesús dijo, ¿no es cierto? Antes de su crucifixión van a ser perseguidos. Los van a matar y van a meterlos en la cárcel. Después de la muerte y crucifixión, Dios dispersó a la nación entera de Israel en juicio por su incredulidad y al dispersarlos, dispersó al remanente. ¿Qué hizo el remanente? Dispersaron la palabra por todo el mundo. Y mediante su sufrimiento fueron purificados. De manera muy específica, la Escritura dice, 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Dispersar la diáspora de la que hablamos, la dispersión de Israel para 2/3 partes, iba a ser juicio en los días finales. Para 1/3 parte iba a ser purificación. Tito 2:14 dice que Él se entregó a sí mismo para redimirnos de toda obra impía y para purificar para sí mismo un pueblo para su propia posesión, celoso de buenas obras. El resumen de esa limpieza futura va a producir el remanente, la tercera parte, la simiente santa de Isaías 6. Palabras sobrias. Palabras sobrias. ¿A qué se refieren? Bueno, creo que la mejor manera de entender esa prueba es la tribulación. Matanza extensa antes de que venga el Rey. Gran tribulación, como se llama en Mateo 24.
la batalla de Armagedón. Aparentemente 2/3 partes van a morir conforme Dios quita a los rechazadores, y los que quedan, esa es la simiente santa. Los creyentes van a ser purificados como la plata. Llaman mi nombre y yo les respondo. Invocan mi nombre y les respondo, son mi pueblo, el Señor es mi Dios. Entonces usted tiene la tribulación, la cual es un tiempo masivo de sufrimiento, como usted sabe, para Israel. Escuche las palabras de Ezequiel 22, 17 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno. Y en escorias de plata se convirtieron, en otras palabras, son inútiles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto he aquí que yo reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Y os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Para 2/3 partes, el futuro es ira, parte de la ira de la gran tribulación. Pero para el remanente es una relación con Dios que es recíproca. Entonces usted tiene ahí la batalla en Jerusalén, una fuerza global derrotada, Jerusalén protegida, pero después Jerusalén refinada y todo Israel refinada hasta los redimidos, el remanente redimido. Eso nos lleva al capítulo 14. Observe cómo el capítulo 14 comienza. Aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ahí está por venir, en el futuro, un día para el Señor. Él va a tomar despojos y los va a repartir entre su pueblo. Él va a reunir, como ya vimos, a las naciones contra Jerusalén para pelear, y la ciudad será tomada. Serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Habrá un día que se ve como derrota, probablemente incluye esa matanza de 2/3 partes. Los que quedan son el remanente justo, el Señor los va a proteger y los va a llevar a su reino, son las ovejas, y en el juicio de las ovejas y los cabritos de Mateo 25. Y llegamos al versículo 3, en donde Yahweh entra en acción. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, y aquí tenemos un
resumen de esa victoria contra las fuerzas globales. Como peleó en el día de la batalla, como cuando pelea en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Su llegada es cataclísmica. Es cataclísmica. Los enemigos piensan que han triunfado, destrozando a Jerusalén. Dios permite eso como parte del castigo para los incrédulos en Israel. Y después Él se aparece. Miqueas 1, 3 y 4. He aquí el Señor viene de su lugar, va a descender y va a hollar a los lugares altos de la tierra, montes se derretirán debajo de él, los valles se partirán como cera ante el fuego, como agua derramada en lugar inclinado. De nuevo, esto se refiere a la alteración dramática del planeta mismo. De hecho, en Apocalipsis 16 vemos ese mismo acontecimiento. Sí, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le dio poder para quemar a los hombres, y blasfemaron el nombre de Dios conforme el poder de los tenía poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron ni le dieron gloria. En medio de todo este caos, claro, el capitán de los ejércitos del cielo vienen con majestad, y la santidad inaugura el día de redención. El drama de eso es visto en los versículos 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y acontecerá también en aquel día esa misma frase, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. La alteración de la tierra se lleva a cabo conforme Cristo llega. Antes de eso, observe que las luminarias, los cuerpos celestes se oscurecen. No es ni día ni noche. En la tierra los montes se mueven. Los océanos son cambiados de lugar, los cielos arriba se vuelven oscuros, y de la oscuridad vendrá el Mesías. Y Él viene con sus santos, 1 Tesalonicenses 1:13, 2 Tesalonicenses 1:13. Entonces, usted tiene que estar asombrado ante el detalle por la manera en la que todo esto es presentado. Estoy cubriéndolo demasiado rápido. Sé que es difícil seguirme, pero solo quiero que vea esto. 3 características en la tierra transformada. Primero, luz nueva, versículo 6. En ese día no habrá luz clara ni oscura. De la oscuridad vendrá la gloria refulgente del Señor Jesucristo y sus ángeles y santos glorificados para establecer su reino en la tierra. Y Dios va a alumbrar el cielo de una nueva manera, un nuevo día. Versículo 7, el cual es conocido de Jehová para revelar su gloria. Su gloria será la luz constante. Versículo 8,
aguas nuevas, aguas vivas, una transformación masiva topográfica, geológica. Este será un nuevo Edén, Génesis 2:10, y salía un río del Edén para regar el huerto y se dividió en 4 ríos. Un río fluye, un nuevo río creado por Dios en el valle que se crea cuando el Señor Jesús llega y coloca los pies en el Monte de los Olivos. El postrer Adán ha restaurado el paraíso. Cuando el Señor Jesús venga, Él va a acabar plenamente con sus enemigos. Él va a salvar al remanente de Israel y las naciones. Él va a establecer su reino sobre la tierra. Él va a gobernar desde Jerusalén. Los santos van a gobernar con Él y todo el mundo va a adorarlo a Él. Isaías 4 dice en el versículo 2, en aquel día la rama del Señor, ahí está de nuevo ese día, en aquel día la rama del Señor será hermosa y gloriosa, y el fruto de la tierra será el orgullo y el adorno de los sobrevivientes de Jerusalén. Van a ser en cierta manera la joya de la corona en el reino. Y sucederá que aquel que quede en Sión permanecerá en Jerusalén, será llamado santo. Todo aquel que esté registrado para la vida en Jerusalén, todos. Cuando el Señor haya limpiado la inmundicia y Él haya limpiado por el espíritu de juicio y el espíritu de fuego. Lo que queda es que el Señor limpia todo lo que queda. Y usted llega al versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Eso es de lo que está hablando el Salmo 2, por cierto. Ese es el día cuando el Padre cumple el Salmo 2, versículo 8, pídeme, y te daré las naciones como tu herencia y los fines de la tierra como tu posesión. Con vara de hierro los quebrantarás y los desmenuzarás como barro. Por tanto, reyes, mostrad sabiduría, admitid amonestación, adorad al Señor con reverencia, regocijaos con temblor, honrad al Hijo para que no se inflame de pronto su ira y perezcáis en el camino, porque su ira pronto puede ser apagada, porque su ira pronto puede ser encendida. Cuán bienaventurados son los que en Él se refugian. Apocalipsis nos da en el capítulo 11 una perspectiva de esto. Los 7 ángeles tocaron y dijeron, el reino del Señor se ha vuelto, el reino de este mundo se ha vuelto el reino de nuestro Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que están sentados ante Dios postraron sus rostros ante Dios y dijeron, te damos gracias, Dios, Señor Todopoderoso, que era, que es y ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones estaban enfurecidas y vino tu ira, y vino el tiempo en el que los muertos fueran juzgados y recompensar a tus esclavos, los profetas, y aquellos que temen tu nombre, pequeños y los grandes, y destruyes a los que han destruido. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto. El arca de su pacto apareció en su templo y habían relámpagos y truenos y un terremoto y una gran tormenta de granizo. Pero ese es el momento cuando Dios se apodera y Cristo reina. Las palabras de el versículo 9.
y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Uno, una religión. La adoración de Yahweh y el Hijo. Finalmente, una religión. Jerusalén será cambiada, la tierra será cambiada en una planicie de Geba a Ramón al sur de Jerusalén, mostrando la distancia. Jerusalén va a levantarse, va a permanecer a su vista y después las características que son dadas allí realmente son las características que básicamente presentan la topografía de Jerusalén en el punto más grande, y cuando se remontaba al siglo VIII va a haber una explosión de población. Versículo 11 dice que ya no habrá nunca más maldición, no habrá juicio. Jerusalén será habitada confiadamente en el reino. Los versículos 12 al 15 de nuevo. Estamos de regreso a una mirada más del juicio. 12 al 15 no lo voy a cubrir, pero todo culmina en lo que leemos en Apocalipsis 19, perdón. Escuchen esto. Esta es otra mirada a la llegada triunfal de Cristo. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y es llamado blanco y verdadero. Sus ojos son como llamas de fuego, y en su nombre tenía un nombre que nadie conocía más que él, y su túnica estaba mojada en sangre, y venía también los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando él llega, usted tiene adoración universal, y esto se está apresurando a su final. Versículos 16 al 19. Y será que todos los que quedan de todas las naciones que vayan contra Jerusalén irán de año tras año para adorar al Rey, el Jehová de los ejércitos, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Una religión más vale que te aparezcas. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Eso nos indica que aún en el reino nacerá gente que no será convertida y será rebelde. Pero este es ese tiempo cuando Dios exalta a su Hijo, le da un nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla se postrará, y toda lengua confesará. El pueblo que no adora, ¿qué les pasa a ellos en el reino? Versículos 12 al 14. Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Cualquier rebelión trae juicio devastador. Cualquier rebelión.
Pero por otro lado, si usted ve los versículos 20 y 21, en aquel día de nuevo estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad de Jehová, porque todo, incluso las cosas más mundanas, el aparato que está en el caballo, las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader, esto es, un rebelde, en la casa de Jehová de los ejércitos. Santidad que abarca todo. Santidad que abarca todo. La esperanza y la majestad del reino venidero del Mesías es uno de los temas más gloriosos de la Escritura. Ya hemos visto, los Zacarías dice de esto y quiere decir exactamente lo que dice, no hay razón para cambiar eso. Alguien podrá decir, bueno, ¿dónde está el rapto? No hay rapto en ningún lugar, en ningún texto del día del Señor. No hay rapto en ningún texto del Antiguo Testamento de la Escritura. ¿Por qué? Porque el rapto no es visto en ningún lugar en el Antiguo Testamento. Si fuera parte de la segunda venida, si fueran lo mismo, el rapto y la segunda venida lo veríamos allí. Pero no está. Por eso Pablo lo llama un misterio, porque no fue revelado, lo cual significa que es un evento separado. ¿Por qué es importante para nosotros entender esto correctamente? Es importante honrar al Señor. Toda su palabra importa. Entre mejor entiende esto tu congregación, más probable es que ellos vivan a la luz de 1 de Juan, capítulo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Necesitamos vivir a la luz de la manifestación gloriosa, la aparición gloriosa de Jesucristo. Tenemos que adorarlo como Él es adorado en Apocalipsis 5. Necesitamos aprender de Pedro que estas son realidades santificadoras. No le quite esto a su congregación. Sea fiel usted a la palabra de Dios.